Bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante que de seguro va a hacer mucho aporte, principalmente a las familias que tienen menores. Vamos a conversar primero sobre lo que es la depresión durante la temporada de Navidad y luego vamos a hablar del tema de la depresión en los menores, en los adolescentes, con la psicóloga Virginia Pardilla del Montessori Learning, del Montessori Learning. Así que buenos días, doctora, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alexander, ¿cómo está? Bendiciones. Gracias, gracias, igual, igual. Tú Y sabes que, felicidades en esta Navidad. gracias igual, sabes que la Navidad se caracteriza por ser una etapa muy alegre. Y todo el mundo se cuestiona y dice paradójicamente cómo una época tan alegre, pues algunas personas pueden sentir depresión. Sí. Entonces, inclusive las personas que están diagnosticadas como depresivos, pues puede incrementarse, pero también pueden haber episodios de depresión en personas que no estén diagnosticadas, sino que de repente sientan lo que se le dice popularmente depresión navideña o depresión blanca, también le llaman así, que es un trastorno del ánimo, donde las personas se pueden sentir apáticas, con pocos deseos de salir, de conversar, estar en contacto con personas, el cansancio se incrementa, tienen a veces estados de humor brusco donde cambian de alegría a entonces a estado anímico de mal humor, aislamiento. Entonces cuando vemos que un ser querido está pasando por este proceso, ya sea porque esté diagnosticado como depresivo y tenga un episodio de depresión en ese tiempo de Navidad, o porque entonces por primera vez le está dando una depresión, un estado de ánimo depresivo, tenemos que darle la ayuda y el soporte. La familia juega un papel fundamental en casi todas las dolencias, mucho más en una tan importante como es esta, que afecta muchísimo el estado mental de la persona. Y muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué un tiempo tan alegre como es la Navidad pudiera causar en algunas personas depresión? Una reacción adversa. Mira, hay muchas razones. Hay una inclusive que todavía se está analizando, que hablan de que se oscurece, como estamos en invierno, oscurece más temprano, y entonces al tener más tiempo de oscuridad y menos tiempo de sol, inclusive se genera menos serotonina en el cerebro. Nos estamos hablando de que inclusive estamos haciendo estudios, los psicólogos y los neuropsicólogos, de si hay una razón inclusive biológica, orgánica, de por qué la depresión en ese tiempo. Pero hay muchas otras razones. En los anuncios, en la televisión, en los programas, en el cine, se vende una imagen de una Navidad perfecta, donde tú estás acompañado de seres queridos, donde tú tienes el ideal, el estereotipo. Entonces, cuando hay personas que no tienen ese estereotipo que vende la sociedad de que es lo perfecto, se cuestionan y eso puede llegar inclusive a causar estrés y ansiedad, porque yo todavía no tengo el estereotipo que la sociedad plantea de qué es lo correcto y qué es lo bueno. También se habla de que es un periodo de tiempo donde hay un corte, termina un año e inicia otro año. Entonces muchas personas aprovechan ese tiempo para revisar qué hemos logrado y qué nos falta por alcanzar. Y puede causar estrés en aquellas personas, sobre todo en algunos jóvenes y adultos, que se sientan que no alcanzaron los objetivos propuestos, sus metas durante el año. Entonces este estrés puede generar también depresión. Otro tema importantísimo es que, por ejemplo, para la familia, para los muchachos que vienen de vacaciones, se van de las escuelas, tienen un tiempo de felicidad, pero quizás para los padres tienen que organizar con quién se va a quedar, los gastos que presuponen en esas vacaciones, todas las festividades que hay, lo que implican gasto económico extra. Entonces, si tu finanza no es tan estable, si tú tienes mucho compromiso económico, si no has planificado para este periodo de tiempo tus gastos, puedes desencadenar estrés y ansiedad y por eso mismo depresión. Entonces, muchísimas razones hay, Alexander, para que sea un tiempo que para muchos es de festividad, pero para otros es de ansiedad. Sí, cuando yo tenía como 13 o 14 años, yo una vez fui a un colmado y me encontré que el dueño del colmado estaba llorando y era un 24 de diciembre, estaba llorando así llorando. Y alguien le preguntó y él dijo que su mamá había muerto en Navidad. Y yo solo dije a mi mamá y mi mamá me dijo, mira, él dice que es por la muerte de su mamá, es que hay gente que en Navidad se pone así.
También en Navidad, pero afecta una pérdida de un ser querido. O que esa pérdida haya sido en tiempo de Navidad, o que haya sido reciente, o que la persona todavía no haya superado el duelo de ese ser querido, y entonces es normal que como viene la festividad, de las reuniones con los seres queridos, se extrañe muchísimo más esa persona, y que entonces por extrañar a ese ser que ya no está con nosotros, pues también puede producir depresión y ansiedad. ¿Qué hacer en estos casos cuando inevitablemente te sientes triste por la muerte de un ser querido y es algo que tú no lo puedes ya arreglar porque ya lo que tienes que pasar es un proceso de aceptación? Pues lo recomendable es entonces crear vínculos con otras personas porque vienen los recuerdos. Entonces las tradiciones traen recuerdos. Entonces es importante que si estabas acostumbrado a hacer una actividad con ese ser querido en esta fecha, pues entonces comiences a hacer otra tradición diferente a la que hacía con esa persona. Para ir borrando la otra. Pero con otra persona para entonces no estar tan atado a algo que ya tú no puedes remediar. Y que lo que hay que pasar el proceso de aceptación y entender que ya esa persona no está con nosotros. Es súper difícil, sobre todo, como te dijo bien esa persona del colmado, si murió o falleció en el mismo tiempo de la Navidad, pues con más razón entonces vienen los recuerdos con esa persona, o si falleció recientemente. Entonces es importante compartir con otras personas y crear otros vínculos y otras tradiciones. Déjame preguntarle una cosa. La gente acostumbra el 24 de diciembre a una especie de reencuentro familiar. ¿Hasta dónde eso sea favorable a la familia, al orden familiar y hasta la misma cohesión social? La familia es la principal base de toda sociedad. El crear vínculos sanos y correctos con tu familia pues da muchísima seguridad a cualquier ser humano, no importa la edad que sea, desde bebé hasta un anciano. Entonces el que se reúna, esa tradición de reunirse en Navidad es buenísima, e inclusive no solamente debe de ser que nos reunamos en tiempo de Navidad, sino que la familia se reúna frecuentemente, e inclusive en personas que son depresivos o que tienden a la depresión. La familia viene a ser el soporte, son los primeros que van a dar la voz de alerta, o el colegio, si estamos hablando de adolescentes, que entonces el colegio va viendo los síntomas de depresión, o un familiar o amigo es que se va dando cuenta, porque muchas veces el que está deprimido, para decirlo, ya tiene una depresión severa. O sea, en un principio, quien se da cuenta son los que estamos alrededor de la persona. Ya después es que la persona dice, sí, yo tengo como una depresión porque mis cambios de ánimo. Entonces, la familia viene a ser como un soporte. E inclusive, el acompañar a un depresivo en tiempo de Navidad con la familia puede hacer que esos lapsos de depresión disminuyan, porque entonces me voy olvidando, me están poniendo temas de conversación, estoy haciendo cosas interesantes, me están acompañando. Muchas veces el depresivo se siente solo, no se siente amado, no se siente querido, y cuando estamos en un tiempo de compartir en familia, pues entonces el sentimiento de amor, de que yo te quiero, de que yo te acepto, entonces va aumentando. El mismo relajamiento social, familiar. Sí, como decimos en algo dominicano, la chercha que se hace en las casas, la diversión, los canes, el acompañamiento, la risa, los cuentos de familia, van ayudando a que el depresivo entonces salga de ahí. Si la persona que está depresiva no tiene una familia cercana porque es una persona aislada, pues entonces debe de buscar personas que lo ayuden, salir con personas nuevas, con hacer nuevos amigos, buscar la manera de no quedarse solo en la casa, sino ver cosas que le interesa, porque quizás lo interesante para ti no es interesante para mí, pero qué interés yo tengo, y ir a una de esas actividades para no sentirme tan solo. Organizarme económicamente de tal manera que cuando llegue el tiempo de Navidad yo pueda decir que tengo mis gastos cubiertos, o no excederme de los límites de los gastos y no tomar la presión social de que tengo que hacer estas inversiones porque tengo que comprar ropa nueva, tengo que hacer tanto gasto, tengo tanta fiesta. Entonces organizar. Ese otro factor también de Sí. depresión, el que la persona quiera hacer cosas Que no puede. y no tiene dinero para hacerla. Entonces, Ese puede ser otro factor. Entonces es feliz no el que tiene mucho dinero, sino el que sabe vivir con el dinero que tiene. Entonces hacer un presupuesto de lo que es mis ingresos y de lo que puedo gastar puede ayudar a que entonces minimicen lo que son Una realidad financiera. Claro.
Entonces, esta parte no la podemos dejar de tocar. No significa que porque tenga dinero no necesariamente tenga una depresión. Hay personas con dinero que tienen todo cubierto Claro. y tienen episodios de depresión, pero puede generar en una persona el estrés, la ansiedad de los gastos, los compromisos sociales y no tener dinero. Entonces, sí puede desencadenar en episodios depresivos, que es importante también trabajarlo y manejarlo. Mire, doctora, habíamos hablado sobre la depresión en los menores. ¿Qué factor puede llevar a depresiones en menores cuando apenas están iniciando la vida? Mira, sobre todo en los adolescentes, el adolescente ve todo más grande a veces de lo que es la realidad. Y en la falta de experiencia y la misma etapa en la que está viviendo le hace ver cualquier situación mucho más compleja de lo que realmente es. Muchas veces hemos tenido episodios de adolescentes que tienen depresión, inclusive llegan al suicidio lamentablemente. Ujú. Y cuando tú haces y verificas su historial, lo que dicen o las cartas que dejan, tienen a veces esa sensación de vacío, la falta de tiempo, a veces los mismos padres que no le estamos dedicando el tiempo que ameritan porque tenemos muchos compromisos laborales o muchos compromisos económicos, entonces ellos se sienten que nadie lo quiere, pero quizás en su familia sí lo quieren, lo aman, pero el adolescente no lo está percibiendo con ese amor. El adolescente que esté enamorado y la noviecita o le diga que no, o la pretendiente no lo acepte, entonces para ellos todo es como mucho más grande, mucho más complejo. Y esto puede desencadenar en episodios depresivos. La ansiedad por los exámenes en diciembre, que tienen exámenes muchas Sí. veces cuatrimestrales, entonces produce estrés, produce ansiedad. Hay un sinnúmero de factores en los adolescentes que es importante. La falta de identificación de quién soy, qué quiero, O hacia cuando le dónde va mal voy. en los exámenes también. Sí, entonces todo esto puede desencadenar una depresión con ideas suicidas o sin ideas suicidas, porque podemos tener depresión sin ideas suicidas, solamente la sensación de tristeza, pero también puede desencadenar una depresión con ideas suicidas. Entonces ahí viene a ser la escuela, los amigos, la familia, una parte súper importante para diagnosticarlo, darle las primeras ayudas, y si vemos que la tristeza persiste y la depresión persiste, pues entonces hacer la recomendación de que vaya donde un terapeuta, porque hay inclusive depresiones endógenas que tienen que ver que aunque todo mi exterior esté bien, yo no tengo problema con mi exterior, pero puede ser a nivel hormonal o puede ser una depresión que aunque no tenga ningún problema hormonal o ningún problema biológico, pues entonces tenga alguna situación que no sepa manejar Y en la a niña la nivel. menstruación la puede llevar eso también. Las Hay niñas. estudios que dicen que en el periodo de la menstruación pueden haber cambios de estado de ánimo en las mujeres, en las niñas adolescentes también, pero todavía se están estudiando qué tan real son esos estados de ánimo y si de verdad hay una condición que existe por el periodo específicamente. Ujú. A veces, y usted que tiene un colegio, a veces los menores en la misma interacción en las escuelas o, o tienen más capacidad que los otros y entonces los otros como que lo atacan por eso o tienen menos rendimiento y los otros niños lo critican por eso. Y también eso podría llevarlo también a situaciones de depresión. Claro, ahí estamos hablando de cuando hay un bullying, ¿verdad? A lo que se Ujú. refiere. Claro, cualquier Esa es la palabra de moda entre ellos. sí, que se confunde muchas veces porque el bullying tiene que ser un relajo que exista con una misma persona por un tiempo Ujú, sí. determinado y con una especie de acoso. Un relajo normal, relajo siempre ha existido y los relajos entre los adolescentes, los niños, puede ser normal, lo que hay que enseñarle que eso no se debe de hacer. Ahora, ya cuando hablamos de que persiste un relajo, de que se han tomado a un niño en específico o a un adolescente, hablamos de bullying. Claro que sí, el niño o el adolescente que es sujeto a bullying tiende a deprimirse porque lo relajan, no se siente cómodo. Para el adolescente la aceptación del grupo es súper importante, la Ujú, aceptación de sus pares, a veces hasta más importante que la misma familia. Lo que opinan mis amigos sí. en esa etapa es muy importante y determina la seguridad que yo pueda tener y entonces eso puede afectar su estado de ánimo. Yo se lo pregunto porque tengo una niña de 15 años en el colegio y ella me decía que la que más sabe de su aula siempre está comiendo y está como gorda y que los otros muchachos la relajan mucho pero sin embargo ella es la que más sabe del curso y saca las mejores notas y cuando estamos en examen ella es la primera que termina y sin embargo los otros muchachos le hacen bullying.
Eso entonces ahí habría que trabajarlo. En el centro que yo dirijo, pues ese tipo de conductas no persisten porque puede haber un intento, como en cualquier centro, de un joven que quiera hacer un bullying a uno de sus compañeros. Pero le damos un seguimiento muy personalizado con un equipo de psicólogos que tenemos en el colegio y un acompañamiento tanto al que es objeto de bullying como al que lo está practicando, porque ahí los dos menores necesitan ayuda, el que está sujeto al bullying como el que está haciendo el bullying a los demás, para ver por qué, porque casi siempre el que hace un bullying tiene una necesidad afectiva que lo está llevando también a esa conducta, y el que está siendo sujeto pues entonces tiene una autoestima que puede haber sido lacerada y hay que cortarlo de raíz. Inclusive nosotros, si tenemos que hacer intervención grupal, se hace intervención grupal, pero no es casi cero el bullying en Montessori Learning Center por el seguimiento y el acompañamiento que le damos como colegio. Y la separación de los esposos puede afectar, puede provocar depresión en los menores. Mira, para un mal matrimonio donde los niños estén escuchando todo el tiempo un pleito, una falta de respeto, pues es mejor un buen divorcio. Ahora, de todas maneras, sea un buen divorcio donde la familia, los padres lo hayan hecho de una manera correcta, sin ofenderse, sin haber todos estos pleitos, estas contiendas, habiendo llegado a un diálogo como adultos que son, que así como se quisieron unir, pues entonces ya queremos separarnos, pero sí le afecta. En un principio, si es un divorcio bien trabajado, pues falta el papá o falta la mamá y esa carencia afectiva, el cambio produce, pero si se maneja bien, los muchachos se van a ir adaptando, van a ir comprendiendo la situación, lo van a ir entendiendo, y sobre todo si el padre o la madre se divorcian de la pareja, porque ahí es donde viene el problema. Muchas parejas se divorcian y se divorcian de los hijos, entonces viene la carencia afectiva de los hijos, fue mi culpa, ¿qué hicimos? Sin embargo, si el padre o la madre, el que no ya viva con los menores, tiene un contacto con los hijos, lo busca, le da amor, le da cariño, entiende que se separó de la esposa, pero no se separó de los hijos, y hay un ambiente en armonía, de tranquilidad, la estabilidad va a llegar. Pero en un principio puede ser normal que sí, que se deprima, que sientan miedo, que sientan ansiedad, pero bien manejado, al poco tiempo los niños se van a ir adaptando a la situación, lo van a entender, lo van a comprender y lo van a aceptar. Doctora, hay un aspecto que está sonando mucho, que la sociedad está rechazando mucho, que son los feminicidios. ¿Hasta dónde esos feminicidios afectan la estabilidad emocional de los menores? En el caso, ¿se refiere en el caso del niño que su mamá murió? Exactamente. Sí. Es súper grave, es un duelo doble, porque imagínate lo difícil que es para un menor la falta de la madre. Siempre cuando la madre muere, aunque sea de forma natural, es muy difícil en cualquier persona, mucho más en un niño que todavía depende afectiva, emocional y hasta a veces económicamente de esta figura. Pero en el caso de los feminicidios es mucho más fuerte, porque no solamente murió mi mamá, sino que fue en manos de mi papá. O mi papá, en el peor de los casos también, se suicidó después de cometer O está preso. O está preso. Entonces, la carencia afectiva de estos niños, porque entonces ahí vienen en manos de familiares o amigos que con una buena intención lo acogen, le dan a la acogida, pero entonces tienen un duelo doble, no tengo ni a mamá, no tengo ni a papá, y más papá fue que provocó esta situación. Entonces hay que darle un seguimiento bastante estrecho. Inclusive siempre he dicho en diferentes programas que me han invitado para hablar del tema, que debe de ser no solamente una misión social del gobierno de trabajar y darle apoyo a estos niños, sino yo pienso que ya en la República Dominicana debe de ser una misión de todo dominicano de ver qué hacer, porque hay que acabar el feminicidio, pero mientras tanto y las víctimas y los niños, muchas veces hablamos de la mujer, pero y las consecuencias de todos estos niños huérfanos producto de esto, tenemos que trabajar con esto. Y las terapias muchas veces son largas, no son terapias cortas para estos niños, no es que van a ir 1, 2, 3 días. Superar un duelo como este cuesta. Hasta para cualquier persona, mucho más para un menor, entonces se le debe dar la ayuda que ellos necesitan, y para esto deben de haber psicólogos preparados e inclusive en las escuelas para poder ayudarlo para superar un proceso súper difícil. Bueno, doctora, su intervención ha sido muy profesional y bien documentada. Siempre es bueno tener personas como usted
en los medios de comunicación y la vamos a tener presente para que siempre de vez en cuando hagamos encuentros como este y podamos llevarle informaciones a la gente sobre cómo debe ser el comportamiento, más cuando se trata de los adolescentes. Así que muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer siempre poder, como psicóloga y educadora que soy, poder orientar a la familia, y es un placer venir aquí a su programa. Buenos días y feliz Navidad. Con ustedes será hasta mañana, cuando volveremos con nuestra compañera Lindsay Casar, quien les habla, Alexander Pérez. Hasta mañana.